El 2025 de Estudiantes está siendo un año bastante irregular, un año incluso te diría que desilusionante porque creo que tiene el mejor plantel de los últimos años, peleando mano a mano con quizás el de Roleiser, Corcho Rodríguez, Leo Godoy, pero en cuanto a nombres era un plantel que ilusionaba muchísimo, llegaba Medina, llegaba Lario, llegaban jugadores Farías, de mucho nombre. Quizás lo que faltaba era a nivel defensivo, pero era un equipo que prometía y encima en las primeras fechas Estudiantes arrasó, iba primero, había ganado el Monumental, había dado un baile a Racing que venía de ser campeón de la Sudamericana y de la Recopa. Y un equipo que prometía, pero poco a poco fue como cayendo, se mete de pedo en los playoffs, en la Libertadores, había perdido contra la U de Chile de local, después se fue acomodando en la Libertadores, le ganó a Botafogo, le ganó en la U de Chile jugando muy bien al fútbol 3-0. El torneo queda fuera contra Rosario Central en un partido polémico, pero donde Estudiantes fue superado. Y le costó muchísimo a partir de ahí, queda eliminado en Copa Argentina contra el Dosivi, jugando muy mal, iba ganando incluso, se venía yendo por penales. Libertadores juega contra Cerro Porteño, la ida, un partido con pocas jugadas. Estudiantes termina encontrando un gol sobre el último minuto con una jugada fantástica de Guido Carrillo. Y en la vuelta fue un partido quizás donde Estudiantes fue mejor, pero también un poco partido cerrado. Y lo mejor de Estudiantes lo tuvimos contra Flamengo. El partido de ida literalmente fue horroroso. Estudiantes lo pasaron por arriba. Y llámelo mística o llámelo suerte, Estudiantes perdió solamente 2-1. Un partido que cualquier otro contexto podía salir 3-4-0, 4-1. Estudiantes pierde solamente por 2-1. Y en la vuelta, Estudiantes con mucho huevo, jugando bien, sabiendo las debilidades del rival, Estudiantes logra ganar ese partido 1-0. Podía haber ganado 2-0 y liquidado la serie. Y se va por penales de una manera muy dolorosa. Siguiendo lo que son estos malditos cuartos de final para Estudiantes en copas internacionales. Pero el torneo local no levanta cabeza, a 2 puntos del primero, por ejemplo, pero no le gana a nadie casi. Viene de encima de una racha de empates larguísima, viene a empatar con Newell's cuando ibas ganando, tuviste para liquidar el partido, no lo liquidaste, Barracas te robaron y terminaste empatando, Belgrano lo mismo. Entonces es un equipo que empezó muy bien y fue cayendo, tiene picos y es un equipo que no se termina de acomodar con nombres muy buenos. Entonces, el último análisis dijimos que íbamos a hacer este video de lo que yo haría de cara al 2026 con Estudiantes, bajas, altas, y anoté un par de nombres de jugadores que podría ser Estudiantes para reforzar. Algunos son sueños que claramente no se pueden conseguir, pero algunos son quizás nombres que podrían llegar a venir. No creo que venga ninguno de los que voy a poner acá. Ya veremos a quién trae Estudiantes. Pero bueno, primero para eso hay que vender porque Estudiante necesita hacer caja. Un estudiante que no tiene plata y se vio lo que fue la última asamblea. Entonces, primero hay que vender y justamente vamos a hacer acá lo que para mí tendríamos que vender o ceder. Y después vamos a ver posibles nombres o sueños para que vengan a competir en el 2026. Y vamos a arrancar claramente con los arqueros. En el arco tenemos cubierta la posición, creo yo. Porque tenemos a Fernando Nando Muslera, el arquero uruguayo. Para mí acá no hay dudas. Creo que es el titular al año que viene, sin dudas. Un Muslera que va muy bien de arriba. Un Muslera que literalmente podría ser tranquilamente el capitán de Estudiantes. Lo digo sin ser nada contra Casíbar, ¿no? Pero es un jugador con mucha experiencia, con mundiales en la espalda, campeón de América, que, que termina el partido y se acerca a hablar con el árbitro, que quieras o no, el momento Estudiantes, así te lo dice, no lo hacen tantos jugadores como antes. Antes tenías que le iba Suki, el Loco Díaz, le iban todos encima al árbitro. Después Jakovic, que es una lástima que sea el arquero suplente de Estudiantes porque es un arquero con muchísima calidad, un arquero que podría ser titular en cualquier otro equipo, pero acá nunca tuvo la posibilidad de afianzarse como el arquero titular, un arquero que se iba a las selecciones juveniles, jugaba, eh, que quizás su momento era antes de que venga Mancilla. Mancilla vino, salió campeón, siendo muy importante, y después le trajeron a Muslera
y como que no podés competir contra un arquero de la calidad de Muslera, pero puede aprender mucho del uruguayo y creo yo que el año que viene Estudiantes puede rotar un poco más en esa posición del arquero. Copa Argentina quizás que juegue Jakovic, que en algún partido del torneo, como pasó este año, ataje Fabricio. Y es una lástima que después de cuando se vaya Muslera, venga Rulli. O sea, la tiene dificilísimo Jakovic, pero bueno. Después los centrales, que es una posición que Estudiantes tiene que reforzar claramente. Tenemos a Santi Núñez, que bueno, Estudiantes lo vendió en 2023, volvió en 2025. Incluso creo que lo pagó un poco más caro de lo que lo vendió. Y no terminó de convencer. Es un jugador que es muy irregular. Tiene partidos buenos, partidos malos. Y es un jugador que yo siento que le viene mejor jugar contra jugadores grandotes, físicos, que contra cuando le ponen un Ubita, por ejemplo. Un jugador más técnico, más habilidoso que uno tanque. Yo creo que le gusta más esos tanques que van a chocar. Creo que es donde más se destaca Núñez. Y es un defensor de agarrarle y patearla para arriba. No es un jugador que tenga un gran pase. Y muchas veces se nota. Estudiantes incluso a veces sale demasiado por la izquierda. Justamente porque no es el fuerte de Núñez jugar. Pero para mí esos centrales. Para mí el central tiene que ser firme, fuerte. Y si la agarra y no sabe. No es un crack pasándola. Pelotazo arriba. Que la pelota la peleen arriba. Acá abajo no quiero problemas. Ese no es para mí el gran problema de Núñez. Sino que está siendo poco consistente. Y no está siendo regular. Está bastante flojo. Pero yo me lo quedaría porque tampoco creo que lleve una gran oferta por él. Y yo creo que es un central que puede pelear el puesto. Es un central que en 2023 la rompió toda. Entonces tiene la cualidad de Santi Núñez para ser titular. Pero yo le traería competencia para... Porque siempre cuando hay competencia se terminan siendo algo que motiva a los jugadores. Los hace jugar mejor cuando tenés competencia. Y a veces cuando tenés el puesto asegurado, como que entras en una relajación. Que yo no creo que ese sea el caso. Pero Santi Núñez es un jugador que yo me quedaría. Al igual que Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez para mí, lo he dicho a lo largo del año, ha sido muy criticado. Es verdad que el año pasado le costó. Pero este año para mí está siendo el mejor jugador de Estudiantes en defensa. Creo que está siendo el central más firme. El que mejor salida le da al equipo. Es verdad que a veces abusa de esos pases entre líneas, salteando justamente la mitad de la cancha, o buscando a Carrillo, buscando a Palacios, pero es un jugador que hace muy bien esos pases filtrados, salteando líneas, o incluso cambios de frente. Es verdad que a veces abusa de eso y pierde pelotas, y quizás no es un jugador tan firme, pero está siendo el jugador más contundente de Estudiantes, el que juega mejores partidos. El último partido con Belgrano claramente fue el mejor, incluso en ataque, porque termina haciendo el gol. Y está, como digo, siendo el mejor defensor de Estudiantes en este 2025. Entonces, para mí, me lo quedaría. Quizás le buscaría un jugador, un defensor zurdo que pueda ser quizás incluso titular por encima de él, pero que se vayan rotando. Yo lo haría. Después vamos a ir viendo los jugadores que yo fui ahí anotando. Pero sin duda a Facundo Rodríguez me lo quedo. Al contrario que, por ejemplo, Juan Cruz Guasone, que aparece ahí. Un Guasone que estaba a préstamo en Salernitana, si no me equivoco, en Italia. Y no estaba jugando y volvió a Estudiantes. Claramente es un jugador que se va a ir. González Pires, un jugador que vino de River este año. Está lesionado. El primer partido fue desastroso contra Unión, que tiene el error que termina justamente con el único gol del partido. Pero después fue firme. Fue un jugador que estuvo mejor que Santi Núñez. Y yo creo que dentro de todo fue la pareja con Rodríguez fue la mejor que tuvo Estudiantes. Y fue una pérdida muy importante de cara a lo que fue Flamengo. Porque se lesionó justo antes de la ida. Fue un partido que nos pasaron de arriba abajo. Pero bueno, fue una baja importante para Estudiantes en defensa. Pero es un jugador que yo me quedaría de cara al 2026. Porque cumplió, dentro de todo cumplió. Pierani, sin duda Pierani, jugador que no debutó en Estudiantes en primera, que viene entrenándose bastante en Estudiantes, y en caso de no traer un central derecho, porque si no me equivoco él es derecho,
creo que Estudiantes tiene que darle minutos a Pirani. Estaba jugando el Mundial Sub-20 siendo titular. Lastimosamente se lesionó en octavos, un cuarto de final y se pierde lo que resta del Mundial, se perdió la semis con Colombia, se pierde la final contra Marruecos, pero es un jugador que es impresionante, lo bien que defiende, lo bien que juega, lo bien que el buen pie que tiene, es un jugador que uno no entiende cómo todavía no tuvo minutos en primera. Y es un jugador que para mí el año que viene tiene que estar en consideración. Y si no querés fichar jugadores, dale oportunidad a los pibes que demostraron que están a la altura. Y lo vimos con el mismo de Sábato, que lo tenemos acá en la plantilla. Bueno, acá no aparece en Transfer Market, pero de Sábato va a ser un jugador que va a estar en consideración. Ya está siendo convocado, está entrenando con primera. Y es un jugador que yo también le daría minutos, le daría la posibilidad en caso de que no quieras fichar, o en caso de que vendas a alguno de estos jugadores que nombramos anteriormente. Para mí hay que darle oportunidad a estos pibes porque están a la altura realmente. Y terminamos la defensa, los centrales, con Funes Mori, que claramente se tiene que ir. Un Funes Mori que vino como rueda de auxilio, desesperado porque no venía ningún central estudiante zurdo. Arrojaron ahí la caña y pecaron a Funes Mori en River. Y la verdad que desastroso Funes Mori. Recuerdo un partido horroroso contra la UCA, es un penal totalmente malo. Es un jugador que encima no está jugando. Recuerdo, el último partido que jugó lo hizo verdaderamente bien. Yo, incluso ese partido sabíamos que creo que fue con Defensa y Justicia. Si no me equivoco, es un jugador que incluso en momentos puede jugarte de 3, aunque no sea su posición ideal. Entonces para mí es un jugador que sí se tiene que ir sin lugar a dudas. Estudiante lo tiene que vender. O no sé si el contrato se termina, pero Funes Mori para mí ya tiene que irse de Estudiantes. Laterales, Arzamendia. Bueno, el paraguayo que la verdad que también lo noté bastante irregular. Es un 3 que en los momentos flojos de Estudiantes él era el que en actitud demostraba algo distinto. Y muchas veces cuando el equipo no puede lo futbolístico, lo único que te queda es la actitud, el meterle. Y creo que el paraguayo le metió más que todo, más que el resto. Hizo una muy buena serie contra Cerro Porteño. Pero cuando lo comparás con Benedetti, yo creo que Benedetti es bastante superior al paraguayo. Pero a veces al Benedetti le cuesta ser regular, jugar. Y a veces hay partidos que se le va la cabeza, como ese partido que se da expulsado. Entonces, Estudiante para mí tiene que buscar un 3 titular y Benedetti o Arzamendia venderlo. Yo creo que el que tiene más mercado para ser vendido es Benedetti, que estuvo en la mira de clubes en Italia y al final se terminó quedando. Pero para mí Estudiante tiene que buscar un lateral titular o uno de alto nivel y que se pelee el puesto con uno de los dos. Pero o Benedetti o Arzamendia para mí tienen que abandonar el plantel. Lateral derecho tenemos a Mesa y a Román Gómez. Yo creo que el lateral derecho Estudiantes no necesita hacer cambios. Para mí Román Gómez le ganó el puesto a Mesa aprovechando la lesión de Mesa. Un Román Gómez que no está siendo muy tenido en cuenta por el técnico. Que le gusta demasiado Mesa. Juega todos los partidos Mesa. Se lesionó. Y ahí arrancó a jugar Gómez. Y la verdad es que se ganó el puesto a base de meter, de jugar. Aprovechó la oportunidad. Y se ganó el puesto. Y para mí es una linda competencia. Una sana competencia entre Mesa y Román Gómez. E incluso pueden jugar juntos con un Mesa más adelantado. Siendo una especie de volante por afuera. Y para mí Estudiantes tiene cubierto el lateral derecho. Porque incluso atrás de Román Gómez tenés a Magdaleno que jugó un partidazo contra Defensa y Justicia, por ejemplo. Entonces para mí Estudiantes está cubierto en el lateral derecho. Y no tiene ni que vender ni que comprar. Seguimos con los mediocampistas. Tenemos, bueno, a Rusito Ascasíbar. Un Ascasíbar que arrancó en un alto nivel el año. En esos primeros 8 partidos del torneo, que Estudiantes la rompió toda. Ascasíbar era claramente la figura del equipo. Pero de repente se apagó completamente. Y hace mucho que no vemos un Ascasíbar como el de esos primeros partidos. Es verdad que a veces alterna partidos quizás de 7 puntos, quizás de 5, pero no pasa esa línea. Y está flojo, pero bueno, en base al año que viene, claramente él tiene que ser ese pilar de las columnas de Estudiantes.
Y no se puede ir. O sea, si se va, tiene que ser por una buena cantidad de guita que le deja al club y un equipo y una oferta que a él le convenga, no al fútbol argentino, por ejemplo. Eh, pero bueno, es lo que digo. Si viene una buena oferta, Estudiantes no la puede rechazar. Eh, pero tiene que ser una buena oferta, no regalarlo como ha pasado con muchos jugadores. Entonces, yo creo que es un jugador que no se tiene que ir, pero el mercado es el que manda. Y claramente, si viene una oferta que Estudiantes no puede rechazar, se va a terminar yendo. Pero claramente para mí es uno de los pilares de cara al 2026. Y veremos si Estudiantes hace el esfuerzo para mantenerlo. Seguimos con Neves. Un Neves que quizás similar a la situación de Ascasíbar. Venía jugando bastante bien las primeras fechas. Es un jugador que es verdad que hay partidos donde se apaga, pero hay partidos donde literalmente es el jugador que más toca la pelota, que arma el juego, que mete unos pases impresionantes. El partido con Racing, por ejemplo, en las primeras fechas del torneo del año, es una locura, un escándalo. Y después de la lesión, perdió bastante terreno. Perdió bastante terreno y sobre todo lo perdió por la llegada de Mikel Amondaraín, el jugador surgido de Estudiantes, que empezó a jugar por la ausencia de mediocampistas. Se lesionó Piovi, se lesionó Neves y se metió de lleno en el equipo y no lo pueden sacar. Y claramente es un jugador que tiene que ser una de las bases también de Estudiantes de cara al 2026. Para mí es un jugadorazo que siento que le va a durar poco a Estudiantes. Siento que a Estudiantes quizás 6 meses más lo retiene, pero en los mercados europeos de verano, para mí, este jugador si sigue jugando con el nivel que demostró, se va a terminar yendo, porque es muy bueno. Es muy bueno. Y el que se tiene que ir para mí en este mercado es Piovi. Un Piovi que llegó como un buen refuerzo. Yo creo que fue bien apuntado, pero no rindió. Lastimosamente Estudiantes pagó una buena suma de dinero y no rindió. Y yo creo que es un jugador que me desprendería de él porque si no rindió antes, ¿por qué va a rendir después, no? Yo creo que Piovi es una venta de Estudiantes. Un jugador que pasó sin pena ni gloria. Alternó buenos partidos, otros malos, pero nunca fue un jugador que sea determinante para Estudiantes. Cristian Medina. Yo creo que de los mejores jugadores de Estudiantes en el año, incluso en las malas rachas. Incluso para mí, cuando Estudiantes mejor estaba, él era de lo más flojo porque estaba falto de ritmo. Y cuando agarró ritmo, el equipo bajó, pero él siguió siendo. Él empezó a ser el mejor y creo que está siendo el mejor de Estudiantes ahora mismo. Y Medina no se puede hacer nada. Si llega una oferta y se va, una oferta claramente tiene que ser de una guita razonable. Estudiante no puede hacer nada. La única forma que Estudiante encima reciba algo por la venta de Medina es que se venda por más de 15 millones. Pero si no, todo lo de la venta se va para Foster. Entonces, lo de Medina va a ser raro. No sé si seguirá o no. Sería un golazo que se quede. Sería un golazo que se quede y armar un equipo en base también a Cristian, ¿no? Bueno, Alexis Castro. Tengo una opinión con Alexis Castro, quizás polémica, pero para mí se tiene que quedar. ¿Por qué polémica? Porque está siendo muy criticado, porque entró contra Cerro, contra River, y entraba a jugar como una especie de... no de lateral, sino de carrilero por la izquierda. Pero yo creo que es culpa del técnico que no rinda ahí. Porque es un jugador que para mí tiene que jugar en el medio, de interno, o incluso de media punta, de atrás del 9. Porque no es su posición, jugando ahí abierto a la izquierda, haciendo toda la banda. Y si juega mal es porque no es su posición y el técnico lo pone ahí. Y el jugador no te va a decir que no, porque el jugador quiere jugar. Y va a tratar de aprovechar, hasta si lo tienen que poner arquero, él va a, va a decir que sí porque quiere jugar. Y para mí es eso más problema del técnico que del jugador, que ha demostrado que jugando atrás del 9, jugando de interno, ha jugado bien. Incluso recuerdo contra River que hace un gol, juega muy bien. Contra el Dosivi, el partido que Estudiantes queda fuera de Copa Argentina, él hace el gol y tiene un partido dentro de todo decente en el primer tiempo. Y también lo que le afectó un poco quizás a su nivel de juego fue las lesiones. Tuvo bastante tiempo lesionado y no tuvo solamente una lesión, sino que un par.
Pero yo soy un jugador que me quedo. Bueno, Lucas Cornejo claramente también, un jugador de Estudiantes, un número 10, que para mí, incluso si viene una buena oferta de préstamo, sin opción de compra, lo presto para que sume minutos. 20 añitos, pero es un jugador que quizás también en una pretemporada le empiezo a dar minutos y quién sabe que después pueda ser tenido en consideración. Facundo Farías, un jugador también que quizás los primeros partidos fue los que más les costó porque venía fuera de ritmo, venía una lesión dura como fue las que tuvo él, que se había roto ya un par de veces, no era la primera incluso lesión que tenía. Pero yo creo que poco a poco fue levantando el nivel, tuvo buenos partidos, recuerdo el primer tiempo con Banfield es espectacular, y actualmente yo creo que está a un nivel superior al de por ejemplo Thiago Palacios. Y yo creo que Farías es un jugador que la única forma por la que me lo vendería es si llega una oferta económica buena, pero dudo que llegue una buena oferta porque como digo, estuvo bastante irregular, entró bastante desde el banco y es un jugador que yo lo tendría en carpeta para el 2026 porque me parece un buen jugador, pero le falta quizás un partido, un gol, un partido consagratorio para levantar de vuelta la confianza y que empiece a jugar. Que empiece a jugar, que necesita un gol. Para mí necesita un gol Facundo Farías, que lo dije cuando vino, me parece un grandísimo jugador, que si logras recuperar es claramente uno de los mejores del fútbol argentino y lo demostró en Colón. José Sosa. Sosa se le acaba el contrato, no renueva, parece que se quiere quedar. Este año ya estuvo bastante de suplente y es un jugador que para mí si se queda tiene que ser meramente por lo que significa dentro del plantel, lo que significa dentro del vestuario José Sosa, pero se tiene que quedar sabiendo que va a jugar menos que este año. Para mí Sosa está lento, claramente la calidad la va a tener siempre, la pegada, el pase. Pero es un jugador que ralentiza mucho el juego de Estudiantes, lo ralentiza demasiado. Eh, y para mí si se queda tiene que ser en ese rol de jugador capitán de vestuario. Y si se queda aceptando ese rol, para mí, perfecto. Edwin Cetré, ¿qué decir del colombiano, no? Como todo buen colombiano y como la teoría de los colombianos, es una montaña rusa. Partidos acá, partidos allá, partidos acá. La chilena contra Huracán, que es un golazo espectacular. Pero se apagan de repente. Son jugadores de veranos. Yo creo que es el jugador más desequilibrante en ataque que tiene Estudiantes cuando está concentrado. Para mí jugó poco en relación a lo que merecía jugar en momentos de la temporada. Para mí pecó un poco Domínguez de dejarlo demasiado de suplente. Yo creo que si llega una oferta buena a CT lo vendo. Pero no lo vendo a clubes como Independiente que dicen que lo quiere. Para mí no hay que reforzar nunca clubes del mismo país. Yo a Independiente no lo vendo. Pero si llega una oferta de afuera, yo al colombiano ya creo que lo dejo salir. Tiene el 50% del pase Estudiantes si no me equivoco. Pero yo creo que es un jugador que no es imprescindible en Estudiantes. Y si llega una oferta que a Estudiantes le sirva desde lo económico, yo es un jugador que vendería. El tema es que tenemos el 50% del pase. Entonces, tiene una oferta interesante. Peñarol lo quiso en su momento. Pero era un préstamo, Estudiantes no lo quería prestar. Para mí es un jugador que hay que vender. Si se va, es en venta. Seguimos con Joaquín Tobio Burgos. Bueno, claramente no hay que venderlo. Es jugadorazo de Estudiantes. Cuando empezó a jugar la rompió toda. El golazo a Central Córdoba con el que da vuelta al partido de tiro libre. Pero se lesionó y nunca más volvió. Está lesionado hace meses. Lesiones que parecían de 2 semanas, que se alargan un poco más. Y desapareció literalmente Tobio Burgos. Que no sabemos cuándo va a volver. Todo parece indicar. Bueno, parecía indicar que volvía para el clásico. Ahora parece que no, que es baja. Pero no le debe faltar mucho para la vuelta. El tema es que se está terminando el torneo. Sería ideal que vuelva antes de las últimas fechas para que agarre un poquito de ritmo. Y si tú antes se llega a meter en playoffs, ya lo tenga disponible a
a Joaquín, que para mí se tiene que quedar. Dudo que le llegue una oferta por el tema de que se lesionó. Pero es otro de jugadores, como dije, con Amontaraín, que si siguen en su alto nivel, le va a durar poco a Estudiantes. Seguimos con Thiago Palacios. Acá sí que no tengo dudas. Para mí Estudiantes tiene que vender a Thiago Palacios. Principalmente porque es un jugador que tiene oferta, que tiene mercado. Y es un jugador que para mí no terminó nunca de explotar. Tuvo sus momentos, pero es un jugador que para mí nunca terminó de ser determinante en Estudiantes. Es un jugador que es muy irregular, que hay partidos que desaparece completamente. La serie con Flamengo, quizás sacando el partido de vuelta en momentos, estuvo desaparecido. Los últimos partidos de Estudiantes muy errático, decidiendo mal. Eh, y para mí la oferta que había llegado de 9 millones, si es que era la oferta real, era un ofertón para mí. Incluso el de 6 más Gaich era un ofertón. Yo no sé si a Estudiantes le ha llegado una oferta que se asemeje a esa, pero yo por 5 millones a Palacios lo vendo con los ojos cerrados. Vino a reemplazar a Roleiser y no fue ni la mitad de lo que fue Roleiser o incluso de lo que fue Del Prete en su momento. Fue un buen jugador, incluso en la Libertadores tuvo bastantes goles, 4 o 5 goles, pero para mí nunca terminó de ser el líder que se esperaba del equipo en ataque. Es un gran jugador, gran técnica, calidad, pero para mí es un jugador que Estudiantes, si lo vende no pasa nada. Leo Suárez, bueno, Leo Suárez vino, jugó 2 partidos, no puedo opinar de Leo Suárez, que no entiendo realmente por qué vino. Porque vino a préstamo, si no me equivoco, y no está jugando. No sé si hay opción de compra obligatoria, creo que no. Pero bueno, vuelva a Pumas, ¿no? Fabricio Pérez. Bueno, Fabri Pérez, sin duda otra de las apariciones de Estudiantes de las inferiores que la rompió. Como dije, Estudiantes Pierani, De Sábato, Amondaraín, Magdaleno, Román Gómez, Tobio Burgos, Amondaraín, e incluso Cornejo, son apariciones de Estudiantes que están ahí para que demuestran que los pibes son verdaderamente el futuro. Y Fabri Pérez es, después de C3 o incluso por delante de C3, el jugador con más 1 contra 1 que tiene el plantel. Se entiende incluso demasiado bien con los que son los 9 referentes. Alario, que le costó a Estudiantes, creo que con el que mejor se entendió fue con Fabri Pérez. Jugó poco con Carrillo quizás, pero ahora que va siendo titular nuevamente después de la lesión que sufrió contra Banfield, Fabri Pérez lo veo con un muy buen 2026, que quizás termina siendo lo que pasa que dije con Amondaraín, con Mikel y con Toyo Burgos. Que si siguen rompiéndola, van a durar poco porque es lamentablemente la realidad de nuestro fútbol. Los jugadores la rompen al toque, se venden porque necesitas tener ingresos. Y lo mismo con Fabri Pérez. Bueno, Lucas Alario, sin duda, Estudiantes es una venta que tiene que hacer. No cumplió. No cumplió con las expectativas. Debe tener un sueldo, por más que sea por producción, debe tener un sueldo bastante bueno. Y no rindió ni como para ser una opción de suplente. Ni como eso sirvió Alario, que solamente tiene un gol contra Banfield y de penal. Es verdad que hay momentos donde yo le hubiese dado minutos y quizás Domínguez no lo hizo. Sobre todo en este final de transcurso cuando Carrillo estaba flojo físicamente. Pero sin duda Alario se tiene que ir, ya sea por rescindir contrato, por una compra. Se tiene que ir el Pipa Alario. Y Carrillo, bueno, quedarse porque claramente es un 9 superior al resto. Después, Estudiantes tiene también a Méndez, que está a préstamo en Banfield. Méndez para mí también es una venta. Y Luciano Jiménez, que está en Huracán, para mí es un jugador que Estudiantes lo dio préstamo mal, porque dio préstamo a Méndez también, y se quedó con Alario que no estaba rindiendo. Y yo creo que Luciano Jiménez, después de Carrillo, era el mejor delantero que estaba teniendo Estudiantes, el que más goles tenía. Y para mí lo dio mal a préstamo Huracán. Y si vuelve, yo creo que
si Estudiantes no incorpora mucho en delantera, yo me lo quedaría porque puede cumplir como ese suplente que entra en partidos como estuvo haciendo. Incluso había metido un gol en Libertadores contra Carabobo. Yo creo que es un jugador que Estudiantes hizo mal en desprenderse de él. De cara al 2026, Estudiantes tiene que hacer compras. Y las compras van a depender mucho de lo que termine jugando Estudiantes. Porque si Estudiantes clasifica a la Libertadores, se va a reforzar de una forma y va a vender de una forma que no lo va a hacer si no la juega. ¿A qué voy? Si no la juega, quizás hay jugadores que se van a ir. Y si la juega, jugadores que Estudiantes quizás va a retener, como hizo este año.